Hola a todos, bienvenidos a clase, gracias por estar este día. Continuamos con nuestro curso de funciones. En el día de hoy vamos a ver función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Empecemos. Primeramente, función inyectiva. El concepto de función inyectiva se lo entiende como una función 1 a 1. Cada valor de x tiene un solo valor en y. ¿Cómo hago entender mejor este tema? A través de un ejemplo muy simple. Por ejemplo, nosotros tenemos los siguientes enunciados, el siguiente conjunto, el conjunto A, que sería 1, 2, 3, 4, y un conjunto B, que sería las letras A, B, C, D y E. Se entiende una función inyectiva cuando cada valor de x solo tiene un correspondiente en y. Como el ejemplo de aquí. No importa si es que sobra algún elemento en y, es lo de menos. Y lo importante es de que cada x tenga un solo valor en y. Y ahí es una función inyectiva. Ahora veamos un ejemplo en donde no sería función inyectiva. Por ejemplo, yo tengo los números igualmente. 1, 2, 3. Y acá solamente tengo el elemento A. ¿Sí? Bueno, me salió malito. Y cada valor de x tiene el mismo elemento. No es inyectiva. ¿Por qué razón? Porque obviamente, como es función, estos elementos de x solo tienen una llegada, pero este elemento de y tiene varios elementos de x. Ahí no es función. Es función cuando cada elemento de x tiene un solo valor en y, ¿sí? Y viceversa. Aquí ya deja de ser función inyectiva, porque este elemento de y tiene varios elementos de x. Visto en forma gráfica sería lo siguiente. Miren, tomen en cuenta aquí. Este elemento de x y este elemento de y. Ambos representan solo ese punto. No es que y tiene otro elemento acá de x, no lo tiene. Por eso esta función es inyectiva. Es importante eso. No importa si es que por aquí hubiera un espacio y sobrara algún elemento de y sin representarse en x. No importa. Lo importante es que cada elemento de x posea un único elemento de y. Función 1 a 1. Pero en el caso de la función de acá, podemos observar que el menos 1, ¿sí?, tiene este elemento de x y tiene también este elemento de x. Tiene dos. No es una función inyectiva porque en esta función del tipo cuadrática podemos observar de que un elemento de y tiene dos elementos de x. Esto se puede ver sobre todo cuando existen este tipo de gráficas. Entonces, si ustedes hacen una línea horizontal, pueden observar claramente como un mismo elemento del eje y, por ejemplo, si fuera el 0, tiene varios elementos en x. Ahí no es función inyectiva, ¿sí? Función inyectiva es únicamente cuando a un elemento de x le corresponde un solo elemento en y, como se observó acá, ¿sí? Ahora observemos el concepto de función sobreyectiva, ¿sí? Cuando hablemos de una función sobreyectiva, significa que a la y tiene que por lo menos corresponderle un valor en x. Un ejemplo también didáctico para comprender mejor este concepto. Continuamos con los números. 1, 2, 3, 4, 5. Ya que estamos en matemáticas, hagamos números, ¿sí? Ya tenemos A. Me salió mal esa pestañita, voy a retroceder. A, B, C y D. ¿Cuándo sería función sobreyectiva? Cuando cada elemento del eje X le corresponde un elemento de Y, ¿sí? Aquí déjenme corregir porque no sería esta función. Listo. Ahí sí. Tomen en cuenta. Cada elemento de Y tiene por lo menos un único valor en X, ¿sí? Déjenme borrar aquí también para que exista la función sobreyectiva. Listo, ahí sí. Miren, cada elemento de Y, dense en cuenta, tiene por lo menos un elemento de X, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, no importa si la Y repite dos elementos de X, es lo de menos, ¿sí? Recuerden que este es el conjunto de dominio y este es el conjunto de rango, X y Y. No importa si este valor de Y, como ustedes pueden observar al final, tiene dos elementos de X, es lo de menos. Lo importante es que no sobre ningún elemento de Y sin su valor de X. Por ejemplo, si ustedes tuviesen así A, B, C,
Y acá tenemos en Y 1, 2, 3, 4, 5. X tiene este valor. A tiene el valor de 1. Si se dan cuenta, tenemos una función aquí. Y listo. Nos damos cuenta que aquí me están sobrando dos valores de Y. No es función sobreyectiva. Sería función sobreyectiva si cada elemento del eje Y tiene por lo menos un valor en el eje X. En este caso no es función sobreyectiva, ¿sí? Por eso aquí pueden inclusive tomar una especie de idea. Cuando diga sobreyectiva significa no sobre, no debe sobrar, ¿sí? Entonces ahí podemos hacer un análisis con la gráfica, ¿sí? Con este concepto breve. Recuerden, para que sea función sobreyectiva, cada elemento de Y tiene que tener por lo menos un valor en X. Por ejemplo aquí miren, cada valor de Y, si se encuentra, tiene por lo menos un valor en X. Esto es función sobreyectiva. No importa si el valor de Y tiene varios puntos, como se dan cuenta en X, no importa. Lo importante aquí es de que cada valor de Y, cada valor escrito en nuestra recta tenga por lo menos un valor de X. Por ejemplo aquí miren, en esta parte de la función no existe ningún valor para Y. Esta Y no tiene ningún correspondiente en X. Esto no es función sobreyectiva, porque no se cumple no se cumple esta orden, o no se cumple esta definición de que cada valor de X tenga por lo menos, cada valor de Y tenga por lo menos un valor de X, ¿sí? Tiene al menos un elemento del conjunto inicial de X al que le corresponde. Eso es función sobreyectiva. Bueno, visto este tema, nos vamos a lo siguiente. Función biyectiva. Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Significa que cuando es una función 1 a 1 y cuando no sobra ningún valor para el eje Y. O cuando el eje Y tiene por lo menos un elemento en X. Ahí es biyectiva. Como en el caso de aquí. Miren, cada elemento de X tiene un elemento en Y. 1 a 1. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo, a todos los elementos de Y le corresponde un valor, por lo menos un valor de X. Ahí es una función biyectiva, porque se cumple que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué debe cumplirse? Ser una función 1 a 1, es lo primero que tiene que cumplirse. Y lo segundo, que no sobre nada. Que ningún valor de Y se quede sin su correspondiente en X. Eso viene a ser función biyectiva. Por ejemplo, la que les represento aquí, una función lineal, sería biyectiva. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, primeramente es una función 1 a 1. Cada valor de X tiene un solo valor en Y. ¿Se dan cuenta esto? Igual que Y tiene un solo valor en X. Miren. Y además es biyectiva. Miren, es inyectiva y además sobreyectiva. ¿Por qué razón? Porque ningún elemento de Y está sin su correspondiente en X. Ninguno. Estas flechas indican infinidad. Sigue yendo al infinito. Aquí es una función biyectiva. ¿Sí? A ver, visto este tema aclarado, vámonos a unos ejemplos para que se nos haga mucho más fácil. Primera gráfica, ya ustedes la ven muy sencilla. Esto es una función biyectiva. ¿Por qué es una función biyectiva? Primeramente, es función inyectiva. Recuerden, tiene que ser función inyectiva y biyectiva. ¿Por qué es una función inyectiva? Porque tenemos un gráfico 1 a 1. Cada valor de X tiene un solo valor en Y. Y viceversa. Cada valor de Y tiene un solo, o le corresponde un solo valor a X. Y listo. No vemos que la Y repita varios valores. ¿Y por qué es sobreyectiva? Vamos, acá me quedo que escribirla, porque es una función sobreyectiva. Porque no sobra ningún valor. Tomen en cuenta que cada valor de Y tiene un punto en X. ¿Se dan cuenta? Por esa razón es una función biyectiva, porque es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Sí? Veamos la siguiente gráfica. Pues en esta gráfica veamos primero si es una función inyectiva. Recuerden, tiene que ser una función 1 a 1. Miren el número 2. A este 2 tiene que corresponderle un punto en X. Y si nos vamos a la derecha, está correspondiendo 1. Y si nos vamos a la izquierda,
2 puntos. Ya no es inyectiva. Lamentablemente no es función inyectiva. Y si no es inyectiva, tampoco es biyectiva. Veamos si es función sobreyectiva. Si vemos el análisis de la gráfica, continúa la gráfica tanto hacia arriba como hacia abajo. Significa que sí es una función sobreyectiva, porque no va a sobrar ningún valor, o la y va a tener por lo menos un valor en el eje X. Función sobreyectiva. Listo. Vamos a la siguiente gráfica. En la siguiente gráfica, ¿qué observamos? Lo mismo que en la gráfica 2, podríamos decirle. Que tenemos de que un valor, en este caso de y, que es el número 1, tiene varios puntos en X. Entonces no es inyectiva. No es inyectiva. Pero sí es sobreyectiva. ¿Por qué es sobreyectiva? Porque no le va a sobrar ningún valor para el eje Y. Cada valor de Y va a tener por lo menos un correspondiente en X. Ahí es una función sobreyectiva. Listo. La siguiente. ¿Qué podemos observar en la siguiente gráfica? Primeramente es una función 1 a 1, inyectiva. Porque para cada punto de Y solo hay un punto en X. No es que para un punto de Y hay 2 puntos en X, como el caso de aquí o el caso de acá. Es inyectiva por eso. Es sobreyectiva también porque cada valor de Y le corresponde por lo menos un valor en X. Entonces, si es inyectiva y sobreyectiva, significa que es una función biyectiva. Listo. Como ven, es algo muy sencillo, muy fácil de entender. Es solamente de conocer las pautas. Inyectiva 1 a 1. Trato de encontrar una función que tenga cada valor de Y un único punto en X. Listo. Sobreyectiva, no sobre nada. Quiere decir de que cada valor de Y tenga cubierto por lo menos un correspondiente en X, no sobre nada, ¿sí? Por ejemplo, funciones a trozos no sería sobreyectiva. En el siguiente, para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. Para que sea una función biyectiva, significa que debe ser una función 1 a 1, en donde cada valor de Y tenga un único valor de X y además no sobre nada, ¿sí? No sobre ningún punto o ningún punto de Y no tenga su correspondiente en X. Ahí es función biyectiva. Listo, chicos, muy agradecido por la atención del día de hoy. Espero verlos en el siguiente video en nuestro curso de funciones, un curso gratuito, y sobre todo van a ver al 100% todos los temas de funciones, desde cero hasta lo más avanzado. En nuestro siguiente video, ¿qué vamos a observar? Representación de funciones. En ello veremos tabla de valores, pares ordenados y la gráfica, ¿sí? Los espero ver en el siguiente video y muchos éxitos a todos.